¿Qué tal? Excelente noche para todos. Os voy a invitar a un viaje en el tiempo. Vamos a viajar del siglo XVII, siglo XVIII y hasta aquel siglo XIX que nos ha dado bastante historia en esta finca y principalmente las historias tapatías que esta noche van a disfrutar. Comenzaremos con esta figura representativa directamente del convento San Francisco de Asís, aquel convento que en 1861 fuera derrumbado y que para disfrute de nosotros aquí tenemos un vestigio palpable. La finca, que data desde el siglo XVIII, ha compaginado algunas construcciones de 3 fincas aledañas. Este hotel, San Francisco Plaza, nos ha permitido esta noche llevarlos a una de las mejores historias, de los mejores relatos, pero más aún, de las mejores leyendas en Guadalajara. Grandes corredores, grandes espacios que nos dan una vista de cómo fueron aquellas fincas, pero más aún, llevarlos en la historia, paso a paso, historia, relato y leyenda. Los invito, vamos a recorrerlo juntos, historias y leyendas desde San Francisco Plaza. De las damas de muy buen ver, imagínense una dama de sociedad con su gran vestido, su detallado. Entonces este señor por las noches obviamente se acercaba a ellas, se retiraba su capa y sin mediar palabra alguna llegaba a bailar, no sin antes saludar. Entablaba la primera conversación, el señor se presentaba, obviamente de una clase y una educación de los mejores que habían visto estas damas, pero ¿cuál era el asunto? Que las acompañaba algunas cuadras y en algunas ocasiones las acompañaba hasta su casa, y esa charla de conocer, esa charla de entablar una amistad, solamente se daba esa noche. Al despedirse, al regresarle su capa, solamente la veía a la vista. ¿Es usted muy amable? Se retiraba. Pero al tercer día, y en algunas ocasiones esa misma noche, ella, como otras 18, fallecieron. Maneras inexplicables, pero casualmente a una dama de sociedad, de una de las familias más acomodadas, y les voy a dar un punto esencial de investigación cuando uno de ustedes se interese en el archivo histórico del municipio, pregunte por la Casa Castillo Álvarez. Estamos sobre la Casa Castillo Álvarez, una de tantas familias, y fue justamente una de ellas, de estas muchachas, que este personaje tuvo desafortunadamente, invita a esta muchacha al salir de esta finca, pero fueron sus papás quienes la sorprenden, ya habiendo sabido que ya habían habido varias muertes. Si no fue una cacería, por lo menos sí se enfocaron en acompañar a su hija a distancia y se dan cuenta de este caballero, el cual simplemente desaparece al ver esta persona que ya eran seguidos por estos otros caballeros. 17 a 18 personas, 2 de ellas se tienen ya conocimiento en el cementerio de Mezquitán. Estamos hablando de finales del siglo ya XVIII, prácticamente fueron, por extraño que parezca, 80 años. 18 muertes extrañas, 80 años duró el caso del caballero de la capa.
y en esta zona también relacionada con el barrio de San Francisco. ¿Por qué se relaciona con esta finca? Porque fue justamente los habitantes de la familia Gómez Castillo que se dan cuenta, lo siguen, y es cuando entonces desaparece este personaje de la faz de la historia de las muertes derivadas del Caballero de la Noche. Y bueno, iniciando con esta historia, pues ya base de esta finca y esta zona, pues vamos a seguir a otra más interesante. Invitamos entonces por ahí a don George. Quienes no alcanzamos al inicio, se los presento: Jorge Rodríguez, don George Leyendas. Muchas gracias, sobre todo muy agradecido con Miguel Ángel, es la tercera vez que lo acompaño en estos eventos. En lo particular me encuentran más con los muertos que con los vivos en el Panteón de Belén, pero siempre es muy interesante conocer parte de nuestra historia. Acuérdense que si no conocemos nuestro pasado, nunca vamos a conocer ni nuestro presente, mucho menos nuestro futuro, ¿no? Se me hizo curiosísimo, le dije, de verdad, yo conozco ese sitio, seguido estoy ahí, y no sabía esto. Hay una historia que cuenta que hace muchos años, cuando Guadalajara estaba, o mejor dicho, Tlaquepaque estaba muy separado de Guadalajara. Si alguien recuerda, la garita que conducía allá está en lo que ahorita es la Plaza de la Bandera. Aunque dan un vestigio, por ahí queda una piedra nada más. Pues tú imagínate eso, ahí la garita y todo lo que quedaba para llegar a Tlaquepaque, lo que es el centro actualmente. Pero resulta que hay una historia que cuenta que hace tiempo, prácticamente en Tlaquepaque, pues estaban unos compadres, una pareja de compadres festejando. Ya ven que a veces no ocupamos ahora sí que, como se dice, mucha banda para celebrar. Pues los compadres empezaron primero con tequila, luego con cerveza, ya cuando se les acabó el dinero, hasta con lo que agarraban allá a la mano, casi con el licor más económico que había. Primero empezaron con mariachi, luego con banda, y el último que se les recuerda, hasta cantaban ellos solos. El chiste es que ahorita que vemos esa fuente ahí, tomándola como referencia, pues ellos se sientan en una fuente también y siguen platicando ya ahogados de borrachos. Pero pues siempre se ha dicho que el alcohol no es un buen consejero. Llega un momento en que a uno de ellos se le ocurre hacer un comentario que al otro se sintió ofendido o se sintió aludido. Oiga, compadre, ¿y usted qué opina de ese dicho que dice que compadre que no le ande por los enaguas a la comadre no es compadre de veras? Entonces, pues va a tener que defender sus palabras con su honor. Saca un cuchillo, los se ponen en guardia. Nadie supo exactamente qué sucedió, pero el caso es que los dos amanecieron dentro de la pila ahogados completamente, la pila teñida en rojo por la sangre derramada por ambos, y tampoco nadie sabe el por qué, pero muchos dicen que a partir de ese momento cayó una maldición en esa fuente y la pila se secó. También es así que aún la conocemos así como la pila seca que está en Tlaquepaque. Y si tú vas, la fuente es curiosa porque a veces la vemos, pero no la observamos, que es muy diferente. Si tú lo observas, verás que en la parte superior está un miembro viril, masculino, un pene, donde están dos niños abrazándolos, que lejos de representar algo pornográfico, representa precisamente el hecho de la virilidad que da la vida, en sentido. Y también tiene unos peces por donde botaba agua hasta por donde no se imagina. Claro que con la modernidad que tenemos, pues, bastaría con que colocaran cualquier sistema hidráulico y la fuente volvería a funcionar. Pero ese es parte del encanto, que esté vacía. Precisamente así se le conoce como la pila seca, que era ese sistema. Recuerden que les mencioné cómo era el convento de San Francisco de Asís, que relacionaba mucho esta finca. Pues les voy a presentar de 1861, obviamente tiene más años. El templo actual de San Francisco tiene algunas imágenes relacionadas mucho con el gremio franciscano, entre ellas San Antonio, entre ellas San Roque, pero la imagen que estaba en esa arquería de ingreso, en este convento franciscano, les voy a presentar la figura original que logró rescatar la familia Gómez Castillo a San Francisco de Asís. Cuando en 1861 se da la noticia del derrumbe del convento, es en ese momento cuando la familia Gómez, obviamente de un arraigo eclesial bastante fuerte, lo primero que hacen es tratar de rescatar, si no las imágenes, por lo menos algo que el mismo convento tuviera de importancia. Y más
tanto para el gremio como para la familia, y es entonces, y esto es poco visto, y casi les aseguro que no existe la información ni en internet ni en Facebook de algo original del convento de San Francisco, independiente de lo que el Museo Religioso tiene, pero a particulares. Y aquí tenemos entonces original del convento de San Francisco, justamente la imagen que da pie a este gremio, San Francisco de Asís. Los invito a esta otra salita. Entonces, esta salita corresponde, recordemos que las grandes fincas tenían una sala en la que estuvimos hace un momento un poco más grande, que allí era la reunión de las damas con sus grandes vestidos, aquellas tardes de reunión con las damas de sociedad, familiares y obviamente parientes que tenían aquí cercanos. Pero estos pequeños patios, aquí se conformaban aquellas escenas de negocios donde si no las haciendas, donde si no los negocios, sí los hijos entraban aquí en disputa, pero una disputa social. ¿Qué significaba? Que ella era ofrecida por su papá para casarse con este señor o con este muchacho a cambio de una o dos haciendas, oro, ganado, para emparentar y hacer una sociedad, obviamente comercial, que les dejara a la familia de ella, porque fue quien entró en el negocio primero, y pudieras incrementar este tesoro familiar. Es por ello que ya apartado de las damas, porque obviamente había una regla muy esencial, los negocios no se hacían con damas presentes. ¿Por qué? Porque obviamente la mamá lo primero que iba a hacer es negarse rotundamente, porque incluso aunque él estuviera aquí presente en esos tiempos, ni ella presente, simplemente quiera negociar. Entonces imagínense el amor de una madre contra una hija, dos hijas o 17 hijas que hubo también aquí en familias tapatías, y es por eso que vamos a encontrar en esta finca, que es la primera, les mencionaba al inicio, son 3, la siguiente finca que es la segunda, y vamos a ingresar a una tercera finca, todas conectadas entre sí para el Hotel San Francisco de Plaza. Entonces, para reconocer las áreas principales de una vieja finca. Y vamos a continuar entonces nuevamente con George Villegas. Bueno, les comparto, estaba pensando que qué les platicar a estos chamacos, y por eso quería chamacos, pero pues vemos casi puro menor de edad esta tarde aquí en el grupo, ¿eh? A ver si no nos queda reglamentos y nos lo van a cancelar. Hay una edificación, obviamente, que es icónica de Guadalajara. Yo siempre he dicho que si alguien quiere presumir que está en esta ciudad, bastaría con que mostrar una fotografía de ese sitio. Creo que van a saber qué es, ¿no? La catedral, por supuesto. Las torres de la catedral, es más, ni siquiera la catedral completa. Nomás con ver las torres es Guadalajara, Jalisco, México. ¿Cierto? Curioso porque el hombre que hizo esas torres es el mismo hombre que hizo el Panteón de Belén, el arquitecto Manuel Gómez Ibarra. Y no solamente eso, también hizo, entre otras obras, la cúpula del Instituto Cultural Cabañas. Pero, enfocándonos en lo que es la Catedral Metropolitana, yo siempre he dicho algo. Cuando mencionamos un templo de cualquier religión, algunas personas, no sé por qué nuestra mente se concreta mucho lo religioso nada más. Por ejemplo, hay gente que le dice, ¿conoces catedral? No, yo no soy católico. Lo puedes visitarlo arquitectónicamente. No tiene que ser en cuestión religiosa, en ese sentido. Pero si alguien conoce, que yo creo que la mayoría, habrá notado que debajo del altar principal hay unas tumbas. Entre ellas, quizá la más conocida, la del obispo Juan Jesús Posadas Ocampo, terriblemente victimado en el aeropuerto internacional de esta ciudad. Pero si un día ponen atención, van a ver que en esa zona hay 2 ataúdes suspendidos por unas tablas, por unas maderas. Y uno de ellos dice Francisco Gómez de Mendiola y tiene una fecha también, 1571-1576. Es obvio que no es su fecha de vida, fue el tercer obispo que tuvo Guadalajara. Son los años que él fue obispo de esta ciudad. Sobre ese hombre se cuentan cosas increíblemente maravillosas, de verdad, te lo juro, increíblemente maravillosas, principalmente 2 de ellas, 2 milagros que se le atribuyen. Uno de ellos, dicen que en una ocasión fue con la autoridad de Guadalajara para solicitar unos donativos para la catedral, pero la persona que lo recibió era muy déspota, odiaba a los sacerdotes, y al darse cuenta que era el obispo, a propósito lo trató mal, para hacerlo esperar. El obispo no se inmutó con eso, y aquel hombre siguió escribiendo algunos recados para la autoridad, para el presidente municipal,
cuando de pronto se da cuenta de que el obispo está haciendo algo. Al voltear se da cuenta que el obispo se quitó su capa y la colgó en la pared, como si tuviera un clavo ahí en la pared. Se suspendió como si nada. El hombre al ver eso se quedó con la boca abierta y de inmediato les dio el acceso con otra. Pero quizá el milagro más sorprendente que se le atribuye a este hombre, cuenta que era una persona que todo lo que recababa de limosnas lo dedicaba a la catedral y lo que sobraba lo repartía entre la gente más pobre. Tenía esa fama que seguido había largas filas de menesterosos o de gente necesitada, pues pidiendo esa ayuda. Y un día llegó una señora desesperada a solicitarle la ayuda, comentándole, platicándole que su esposo, que era un humilde jornalero, había salido de su casa y por mala suerte se vio en medio de un pleito de cantina. Salieron los borrachos, comenzaron a pelear, llegaron los gendarmes y agarraron parejo. Se lo llevaron a la antigua penitenciaría de Escobedo, estaba donde ahorita está el Parque Rojo, exactamente donde está el tren ligero de la estación Juárez. Ahí estaba, y el problema es que pues el hombre, sin deberle ni temerle, estaba ahí. Eran tan pobres que no tenía para pagar la multa a la señora, y eso era lo que iba a solicitarle al obispo. El obispo tenía escasos 5, 10 o 15 minutos que había entregado la última moneda del día, y pensaba cómo ayudar a esta mujer. Quizá lo más fácil, y creo que lo más lógico, hubiera sido ir a hablar con la autoridad, explicarle la situación, y dada la calidad moral que tenía el señor, pues sin problema hubiera salido aquel caballero. Pero a él nunca le gustaba hacer uso como de sus influencias en ese sentido. Estaba pensando cómo ayudar a esta mujer, cuando de pronto escucha que la mujer grita, asustada. Cuando voltea a ver por qué grita la mujer, se da cuenta que cerca de la mujer en la pared iba caminando un alacrán. En ese momento el obispo se acerca al alacrán, lo toma por la cola, saca un pañuelo que había en su hábito, deja el alacrán ahí, lo envuelve en el pañuelo y le da la bendición. La mujer lo veía con la boca abierta sin saber qué estaba haciendo el obispo o qué pretendía hacer. Voltea a verla a los ojos y le dice: hija, ¿crees en mí? Le dijo: sí, su ilustrísima, creo en usted. El hombre tenía fama de santidad, aún en vida. Era un hombre que se hablaban muchas cosas maravillosas de él. Ve con este pañuelo al monte de Piedad, diles que yo te envío. La mujer tenía miedo, creo que lo van a entender, de tomar el pañuelo con el bicho ahí, pero pudo más su fe. Lo tomó, se dirigió al monte de Piedad. El dependiente, al ver que era una mujer muy pobre, también la trató con cierto desprecio, pero al mencionarle que la mandaba el obispo Gómez de Mendiola, cambió mucho la actitud. El hombre la recibió de inmediato. Cuando desenvolvió aquel pañuelo, el hombre se quedó maravillado. Jamás había visto un alacrán de oro tan maravilloso como ese que estaba ahí. Obviamente la joya valía mucho más que lo que la mujer pedía para esa multa, nada más. El hombre de inmediato le prestó lo que pedía, hicieron el convenio, la mujer pudo sacar a su marido. Era una persona que, aunque eran pobres, eran muy trabajadores, y unas cuantas semanas reunieron lo que costó el empeño, fueron a sacar la joya, que aquel hombre les insistió mucho que se la vendiera, pero al decirle que no era de ellos, pues el hombre desistió de eso. Tal y como la entregaron en el mismo pañuelo, se la regresaron al obispo. La mujer obviamente le platicó a su marido lo que había sucedido, ese milagro que había sucedido, y la leyenda dice que en ese momento el obispo le dijo: por favor, no digan nada de lo que pasó. Lo que sucedió fue obra de Dios, no fue obra mía. Yo solamente fui un instrumento para ayudarles. Les dio la bendición a los dos, y cuando la pareja estaba a punto de salir de la catedral, aquel hombre, al voltear, se dieron cuenta que aquel obispo nuevamente le dio la bendición a ese pañuelo, desenvolvió el pañuelo, agarró el alacrán de oro, lo colocó en la pared, y en ese momento el alacrán cobró vida y siguió avanzando como si nada hubiera sucedido. Con un momento que le ocurrió. Si un día van a ver que hay un cuadro catedral precisamente donde hay un alacrán que está brillando, que hace referencia a ese milagro, conocido como el milagro del alacrán de oro, del señor Francisco Gómez de Mendiola. Y así como esas, hay historias maravillosas en esa vida, que todavía hay 2 o 3 pendientes que les quiero platicar esta tarde noche.